Así como del fondo de la música brota una nota que mientras vibra, crece y se adelgaza hasta que en otra música enmudece. Brota del fondo del silencio otro silencio, aguda torre, espada, y sube y crece y nos suspende. Y mientras sube, caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes. Y queremos gritar, y en la garganta se desvanece el grito. Desembocamos al silencio, en donde los silencios enmudecen. A letras. ¿Qué son y a dónde van? Aquí lo que sobra son ellas. ¿Qué fin y qué significado tienen en nuestras vidas? ¿Puedes definirlas acaso? Quiérelas, ámalas, estúdialas, tal vez ódialas. ¿Cuánto valen para A letras, un podcast que se llena de ideas, de pensamientos y miramientos, Quiero gritarlas, amarlas y abrazarlas. Ideas, sueños, argumentos, donde de verdad podrás escuchar de todo. tú, yo y el micrófono. Invita un café y escucha a letras. Podrás analizar, podrás debatir y podrías estar o no de acuerdo conmigo. A letras, por Alexa Esparza. Hola, muchísimas gracias por entrar a escuchar a letras. Este es el 4.º episodio y acabamos de escuchar El silencio de Octavio Paz. Un clásico y un tema también del cual a veces se habla mucho y no con la profundidad que debiera decirse. Mira, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar el primer episodio de A Letras lleva por nombre La Palabra, entonces se darán cuenta que ese tema pues tiene mucha relación con lo que se va a explicar en este contenido, debido a que principalmente se explica en el primero el sentido de este podcast y un poco de la importancia en el lenguaje, pero esta vez vamos a hablar sobre el silencio, aunque para algunos resulta que fuera lo contrario, la palabra, nuestro lenguaje, pues no es así, en realidad es paralelo y puede ser un tema de conversación muy amplio e interesante cuando se tiene en controversia las diferencias y el papel que toma el silencio en nuestras relaciones, en nuestra vida y en nuestro encuentro personal día a día. En este poema, Octavio Paz nos explica y nos transmite la importancia de cómo decir muchas cosas sin usar palabras y cómo expresarlo todo sin sonidos. Estuve leyendo algunas interpretaciones, blogs, y una me llamó mucho la atención, en donde menciona que Octavio Paz entra en este tema a través de una pieza musical, como lo menciona una de las estrofas, como una sola nota, y un cambio de estas en una partitura que estamos escuchando puede hacer que nuestros sentimientos convulsionen, se alteren, hasta el punto de emocionarnos en todos los aspectos. Y yo creo que nos ha pasado mucho a nosotros que el poder que tiene una palabra de emocionarnos, también lo tiene un silencio, una mirada, una energía positiva o negativa con otra persona. Pero bueno, al final en análisis poético es muy personal y sentimental, por lo que muchos podemos darle la interpretación que resulta de nuestras experiencias y de lo que estamos sintiendo en el momento de la lectura. Pero a lo que queremos llegar es a otro punto. Vamos a hablar en sí sobre el silencio y qué papel juega en nuestra vida diaria, y más en tiempos como los que estamos viviendo, en donde a veces tenemos demasiado tiempo solamente con nosotros mismos. ¿Qué papel y qué representa el silencio en nuestra relación personal con nosotros mismos? A lo largo de la historia, muchísimos autores han abordado este tema de acuerdo a sus propias categorías conceptuales y metodológicas para definirlo o para darle alguna explicación, pero lo hacen desde la filosofía, sociología, muy a menudo de la literatura, pueden ser de corrientes como el feminismo, también del lado de la religión, la psicología, y no simplemente lo hacen para definirlo, sino esto se extiende aún más.
¿Por qué nace en mí la necesidad de querer hablar sobre esto o de parecerme importante para compartirlos? Es porque he sentido que no tenemos demasiado tiempo para pláticas personales, nuestra comunicación interna, y esto se refleja en que tenemos mucho tiempo con nosotros mismos, y yo me he sentido que paso demasiado tiempo en silencio y a veces siento la necesidad de hablar, simplemente de gesticular, de articular las palabras, y pues lo hago. Quienes no en estos momentos hemos entablado una conversación nosotros mismos, pero por otro lado también me he puesto a reflexionar sobre qué puede beneficiarnos estar tanto tiempo en silencio, o qué se siente, cómo nos sentimos cada quien, o nuestra mente en qué posición se encuentra cuando no tenemos ningún ruido, cuando nos alejamos de la música, de los programas de televisión, de las redes sociales. Simplemente tenemos el único acompañamiento de nosotros mismos y nuestros pensamientos. Entonces, sí, vamos a escrutinar un poquito en lo que algunos autores hablan sobre el silencio. El punto de apoyo de las palabras puede ser el mismo silencio, dicen algunos, pero seguimos sin saber qué queremos levantar con las palabras, ya sea la vida, la muerte, o simplemente el hecho mismo de hablar y ya de querer transmitir lo que quieres decir. No creo que sea nada más así, ¿no? Las palabras no son el círculo cerrado de nuestra capacidad de lenguaje y de comunicación. No creo que eso va más allá. ¿Qué relación tiene el silencio y la palabra? La palabra, en primer lugar, leí por ahí y me encantó cómo se transmite. No debe nacer del ruido contaminante de otra palabra, de entablar o de establecer una oración, porque ese edificio frágil que es el lenguaje, así lo pintan, terminará por derrumbarse ante la debilidad de las palabras huecas, de aquellas que no tienen significado para nosotros. Cuando pones una palabra y no tienes una atrás o una adelante, la que debe de ser, pues entonces termina siendo eso, una palabra hueca, una palabra que no transmite lo que deseamos y que no tiene un significado valioso. Igual sucede cuando las enfrentamos pensamiento, porque al reducirlo todo al dominio del concepto, a los límites del significado, es despojarlas del misterio que cada una entraña. La palabra nace del silencio, de ahí que el silencio puede existir sin la palabra, pero no la palabra sin el silencio. Y sin embargo, solo es a través de la palabra que éste recibe sentido y dignidad. No estamos negando de esta forma el valor que tienen las palabras. Definitivamente eso no es lo que estoy buscando, porque ya hablé de cuán importantes son. Pero el silencio tiene una profundidad más allá, que hasta algunos autores lo interpretan como que el silencio custodia la belleza de las palabras, las protege del ruido que intentan atraparlas y que intentan borrar un poquito su significado y poseerla en los dominios del concepto. ¿Qué diferencia es que el lenguaje es continuo y el silencio no interrumpe el habla? En realidad no quiere decir que cuando estamos platicando y de una entra en silencio, a veces medio incómodo, esto no quiere decir que esté interrumpiendo un proceso de comunicación, sino al contrario, puede tener un significado aún más importante, porque no interrumpe el habla, el silencio la hace posible. El silencio debemos verlo como aquello que es muy susceptible de ser analizado, si aceptamos mirarlo y escucharlo a partir de nuestros propios sentimientos y desde la naturaleza de nuestras ideas y de nuestras emociones, porque el silencio está muy lejos de simplemente ser la ausencia o la carencia o la falta de sonido. El silencio son en realidad múltiples voces. Si nosotros vemos el silencio de esta manera, estamos escapando de lo que en muchas ocasiones pensamos y vemos el silencio del lado opuesto, de un lado oscuro, negativo, que no nos trae muchas cosas positivas o que tal vez no significa nada para nosotros o para la conversación que estamos teniendo, pero en realidad nos vamos a dar cuenta que puede ser una propuesta nueva que tenga un resultado positivo para nosotros. Lo que sí creo muy importante rescatar de todo esto es que debemos en nosotros pensar y aprender
a estar en silencio, pero primero que nada, saber por qué es necesario aprender a estarlo, dedicarnos un poquito de tiempo a nosotros mismos en silencio, porque esto nos ayudaría a escapar de las rutinas que evitan que tengamos tiempo para nosotros, las rutinas que nosotros llevamos de vida acelerada, que hoy a veces los extrañamos y que es aquello al que lo llamamos ahora la normalidad. Ahora no sabemos todavía cuál va a ser la nueva normalidad, pero aquella normalidad que teníamos de una rutina muy veloz, controlada, impulsada por nuestras responsabilidades y nuestras preferencias personales, es que necesitamos escapar de ellas. ¿Por qué? Porque estas rutinas muy a menudo nos someten y nos hace tenerle miedo a la soledad y el completo silencio, a no saber manejar esos momentos personales. Creo que a veces no nos damos cuenta, pero muy seguido evitamos estar en silencio y hasta puede llegar a ser automático. Buscamos el ruido incluso cuando tenemos la oportunidad de alejarnos de él, porque estamos acostumbrados a siempre estar escuchando algo o alguien hablar, o el ruido de la calle, incluso cuando vamos a dormir, hay personas que no pueden dormir en silencio y siempre tienen la costumbre de encender un aparato que emita un sonido. Algunas personas se quedan dormidas con el televisor encendido, con un abanico encendido, simplemente por la necesidad de estar escuchando lo que sea. Deberíamos preguntarnos qué motivo hay para tenerle entonces ese miedo y esa reserva al silencio. ¿Será porque nos sentimos solos si no hay ruido? Puede ser una. O sentimos ansiedad si estamos en completo silencio. Creo que sí, a muchas personas les sucede. Lo que por otro lado es real es que nuestra mente necesita estar en silencio para obtener una capacidad interna más fuerte de estar en paz con nosotros mismos. Muchos de nuestros deseos, aspiraciones o preocupaciones se encuentran allí donde hay ruido y a veces no nos vamos a dar cuenta, no vamos a tener claro lo que en realidad queremos, pensamos y sentimos cuando tenemos mucho ruido, tanto interno como externo. Entonces debemos darnos siempre esa oportunidad de mantenernos en silencio para que nuestros pensamientos fluyan de una manera distinta, como si estuviéramos purificando nuestras ideas. No está nada mal sentir la necesidad de hablar, de compartir algo o de no simplemente tener interacción con una persona, simplemente de emitir un sonido, pero también tenemos que dedicarle el tiempo necesario a nuestra conversación interna. Muchos psicólogos recomiendan que para tener paz mental, alguna de las cosas que tenemos que aprender a hacer es a mantenernos en nuestro centro. ¿Qué significa? Nuestro centro se encuentra en nuestro corazón y está representado por aquello que nos hace vibrar y conectar con nuestra verdadera esencia. Y yo creo que eso se consigue simplemente con estar en silencio y tener pensamientos limpios, claros, y de esta forma poderlos ver con unos lentes distintos, quitándonos todo el ruido que se puede percibir al exterior. Se dice que las personas que encuentran su centro, nada ni nadie las puede mover, y cuando algo o alguien las mueve, tienen la suficiente conciencia como para darse cuenta y centrarse en su corazón, en su toma de decisiones y volver nuevamente a su centro, donde nada ni nadie los puede perturbar, donde entonces estar en silencio no va a ser una pesadilla para ti o algo que quieras borrar. Al contrario, sino va a ser algo que en vez de perturbarte te va a dar tranquilidad y paz contigo mismo, porque la primera relación que tenemos que nosotros mantener, alimentar y fortalecer día a día es la relación con nosotros mismos. Y es el mensaje que les quiero transmitir, que estar en silencio es tan importante para mantenernos en paz y con un nivel de tranquilidad que nos permita ser felices. Así que podemos intentar practicar estar en silencio en estos días de confinamiento, cumplir con todas las medidas de prevención que necesitamos seguir al pie de la letra para salir lo más pronto posible de esta contingencia. Hay que aprovechar el tiempo que tenemos de soledad, conocernos un poquito más, conocer eso que sentimos, eso que pensamos en blanco o en amarillo o a veces en gris, pero conocer
nuestras ideas y desde otro aspecto. Así nadie va a poder quitarnos nuestra paz interior, limitar tus pensamientos personales, al contrario, porque van a estar más fuertes a menudo que practiquemos esta conversación interna sin ningún ruido. Así que se puede iniciar con media hora o con medio día o un día completo. No emitir una palabra en mucho tiempo y guardárnoslas para nosotros puede ser un experimento muy importante. Yo lo he intentado, no por muchas horas, pero sí me he mantenido, yo creo que medio día, y digo, no he emitido una palabra en mi pensamiento. Qué raro, me siento extraña, necesito hablar, necesito decir algo. Pero puede ser el tiempo que para ti lo consideres que estás haciendo un pequeño cambio. Nadie te va a decir cuál sea la medida perfecta para ti, pero podemos ir intentándolo y que sea un experimento personal, algo distinto en esta cuarentena. Y hay muchos poemitas que hablan sobre el silencio, unos muy románticos, muy lindos, pero ese de Octavio Paz creo que fue mi preferido y el más ad hoc para lo que quería comunicarles y transmitirles. Espero les haya interesado. El tema de esto depende mucho que pongamos a leer. Hay muchísima lectura y autores que interpretan el sonido de una forma muy interesante y muy linda. Espero les haya gustado y nos escuchamos la próxima en A Letras.